a dibujar. Nos vamos a situar en un espacio de manera frontal a la pared de fondo y vamos a dibujar a esa pared de fondo en su verdadera magnitud. ¿Qué quiere decir? Con las proporciones reales que tenga en cuanto al alto y al ancho, y la vamos a dibujar tal como la vemos, siempre de manera proporcionada. ¿Por qué? Porque la pared de fondo va a ser la que esté paralela a la pantalla, entonces no va a fugar a ningún lado y va a conservar su verdadera magnitud. Esto lo dibujé para que ustedes tengan idea, como dice acá, la hoja de dibujo. Van a tomar una hoja A3, un lápiz, un grafito, una goma, una hoja A3 o la hoja que quieran, pero que la proporción entre la pared de fondo que ustedes dibujen y la hoja sea de esta manera. Que dejen lugar, así que la pared de fondo sea pequeña para dejar lugar para cuando se dibuje luego las paredes laterales, el piso y el techo, y se empiecen a fugar, las demás cosas. Así empezamos a dibujar el croquis con un punto de fuga. La pared de fondo, que es un rectángulo proporcionado a como lo vemos, los detalles que estén ahí, como el zócalo y una ventana. Eso es lo primero que vamos a dibujar. Lo segundo es ubicar respecto de la altura de esa pared de fondo la línea horizonte. La línea horizonte, recuerden que va a ser la altura del observador. Va a estar a la altura del observador. Se dibuja la línea horizonte. Si la habitación tiene 2,50 m, a 1,50 m más o menos se trata la vista normal. Sobre esa línea de horizonte se va a poner el punto de fuga, que va a estar ubicado de acuerdo a donde estemos parados en esa habitación. Una vez que está ubicado el punto de fuga en la línea de horizonte, desde ahí se van a empezar al armado del espacio. Va a pasar por las aristas de ese rectángulo. Desde el punto de fuga vamos a pasar una línea, pasando por la arista, las 4 aristas, y ahí vamos a empezar a armar el espacio con las paredes laterales, el piso y el techo. Si yo estuviera como corrida, como les mostré en el paso 2, corrida en el centro de la habitación, el punto de fuga estaría en el centro. Si yo estuviera corrida más cerca de la pared izquierda, el punto de fuga estaría acá, siempre dentro de la línea de horizonte. Bien, una vez que tenemos armado el espacio, vamos a empezar a ubicar las demás cosas. Aquí dentro de esta pared de fondo se va a marcar para dibujar las ventanas. Si hubiera ventanas en este lado, vamos a hacer una línea de puntos desde la ventana que ya está dibujada en la pared de fondo, y estos 2 puntos van a tomarse como referencia para fugar desde el punto de fuga, pasando por aquí los límites de las ventanas, para que sean coincidentes con esta que está aquí. Para tomar como referencia también la altura de una puerta, se toma como referencia siempre la pared de fondo, se marca la altura que estaría, por ejemplo, desde la ventana o desde el techo, se hace una marquita aquí en esta arista y luego se pasa desde el punto de fuga una línea, desde el piso, para armar la puerta. Las líneas verticales permanecen verticales porque son paralelas a la pantalla, entonces no fugan. Todas las líneas que sean paralelas a la pantalla, en la realidad, no van a dirigirse al punto de fuga. Lo único que va a dirigirse al punto de fuga son las líneas que en la realidad cortan a la pantalla de manera perpendicular. Seguimos, también se van a fugar los zócalos desde estas líneas, de esto que tomamos como referencia, se fugan los zócalos, y en este caso vamos a empezar a ver los espesores. ¿Cómo se arman los espesores? Sabemos que los espesores, por ejemplo, de la ventana están frontal al observador, o sea, frontal a mí. Por lo tanto, lo que está frontal a mí se dibuja tal como lo vemos. O sea que las horizontales siguen horizontales, las verticales siguen verticales. Cuando armo el espesor, ahí sí empiezo a fugar desde el punto de fuga, paso por aquí, desde el punto de fuga, paso por aquí y armo ese espesor. Lo mismo pasa con el marco de la puerta,
Yo dibujo primero lo que está frontal, horizontal, vertical, horizontal está frontal a mí, como estaba esta ventana. Y luego, para hacer las líneas que cortan a la pantalla, voy desde el punto de fuga, traslado las líneas ahí. Y en este caso vamos a hacer de más detalles, como el techo y el piso. Para armar el piso voy a marcar aquí como referencia la distancia, voy a contar la cantidad de baldosas, marco cuántas baldosas hay dentro de estos dos límites y luego desde el punto de fuga paso las líneas que corresponden a ese cuadriculado de las baldosas del piso. Luego puedo trazar una diagonal en la primera baldosa, primero hago un cierre con la primera baldosa, trazo una diagonal y donde intersecta con todas las líneas que ya había marcado, puedo seguir continuando dibujando las horizontales. Bueno, con el techo pasa lo mismo y fíjense con la luz, lo que está frontal a mí lo dibujo tal como lo veo y las otras líneas paralelas al techo las fugo al punto de fuga. Bien, esto es como para empezar, después seguiremos con las consultas y con más tutoriales. De esta manera, porque se intentó abordar el tema con dibujos, para que ustedes vean el paso a paso y puedan sentarse a dibujar un espacio. Una vez armado el espacio, se puede elegir un criterio propio para la producción plástica o darle tratamiento a su croquis. En este caso, son ejemplos de alumnos de años anteriores. Se usó el grafito, distintos valores de grafito. Fíjense cómo se armó con la pared de fondo o la puerta que hay ahí, son espacios de la facultad. Se armó primero la pared de fondo. En este caso el punto de fuga estaría ubicado por aquí. Si nosotros seguimos estas líneas, lo podemos identificar fácilmente. Está armado el piso, desde allí también está armado el techo. Fíjense que las vigas, como están paralelas a observador, están dibujadas tal como se ven, en su verdadera magnitud. En este caso se usó una vista de un espacio de una casa, una cocina, la pared de fondo o este es el límite de la puerta. En este caso no se ve el otro límite. Se paró por aquí. Si seguimos las líneas estaría por aquí y las demás líneas fugan. En este caso fue una aguada. En este caso se utilizó para el croquis lápices acuarelables y grafito. Fíjense que el observador está parado más cerca de esta pared. Si seguimos las líneas vamos a identificar un punto de fuga por aquí. En este caso se usó tinta aguada, fue en el patio de la facultad y que en vez de dibujar todo el patio y centrarse, el observador se acomodó cerca de uno de los laterales del patio y así se ubicó por acá. Si seguimos las líneas de fuga del piso y de la pared, encontraríamos la fuga por aquí. Pero se puso frente a una pared que está más adelante que la de acá, que está la Escuela de Filosofía. Fíjense cómo utilizó los distintos valores de la tinta aguada. En este caso, otro de los lugares de la facultad se utilizó carbonilla. La Escuela de Filosofía, este es un pasillo, luz, sombra, muy interesante cómo se utilizó la luz y la sombra y cómo se desdibujan las líneas. El armado de este espacio, primero quizás lo dibujo con líneas, pero después solo con luces y sombras. En este caso sería para un segundo croquis y lo traje como último ejemplo, donde la pared, donde el soporte es de un color. Se armó a través de la perspectiva. Fíjense como abajo del colectivo se ve el punto de fuga y se utilizó una línea más suelta con negro, blanco y un acento de color. Bueno, después nos seguimos viendo en los siguientes tutoriales, pero esto es para que comiencen a dibujar. Muchas gracias y nos estamos viendo.